¿Mataste a tu mujer, Nick? Como todos saben, mi mujer, Amy Elliot Dunn, desapareció hace 3 días. Apareció de mi mujer. No tengo nada que ocultar. Se comporta como un buen hombre para que todos vean que es un buen hombre. Intentaré creer que mi marido me quiere, pero podría estar equivocada. Al final me he dado cuenta de que temo a mi propio marido. El hombre de mis sueños es el hombre que puede matarme. La experiencia me dice que eso no es cierto. La crisis matrimonial que vive una joven y atractiva pareja es evidente al comenzar la narración el esposo de este matrimonio, dejándonos ver que la historia transcurre entre el presente que se marca como el día de la desaparición en la película, y los momentos pasados que la pareja ha vivido. En remembranza, nuestra joven pareja se conoce en una extraña fiesta para buscar pareja y desde el primer momento muestran una atracción mutua, comenzando de esta manera su historia de amor. Acto seguido, alguien lo llama al bar, con lo que decide ir a su casa y al entrar en ella y buscar a su esposa, puede percatarse que ella no está y entre sus pertenencias, encuentra algunos muebles con vidrio rotos. En un momento llama a la policía, y cuando ésta acude al llamado el joven les expresa que está preocupado por su esposa y que para él es muy extraño que no esté ahí. Los detectives hacen las revisiones de rutina y llevan al esposo Nick hasta el departamento de policía, con la hipótesis inicial de que el marido tiene algo que ver con la desaparición. Acto seguido comienzan un interrogatorio en donde nos damos cuenta que Amy es principalmente ama de casa y que el esposo extrañamente no conoce muchas cosas de ella. El asunto de la desaparición empieza a hacerse más serio, al estar investigando más a fondo en la casa y descubrir que en un mueble de la cocina hay un poco de sangre salpicada. En el interrogatorio a los padres, en donde está presente Nick, ellos revelan a los policías que hace unos años Amy tuvo 2 parejas problemáticas, en donde incluso un juez les concedió una orden de restricción por el grado de violencia de uno de ellos. Los detectives están sospechando cada vez más de Nick por el sobreencontrado. No obstante, al cuestionarlo sobre este papel, él les dice que su mujer suele hacer juegos de pistas cuando ellos cumplen años de casados, lo que ocurría ese preciso día. Al llegar a un lugar conducidos por Nick, el cual vemos luego que es su oficina en la escuela en la que trabaja, pueden ver cómo hay otra nota que comienza: «Oye guapo, quiero verte en secreto. Tú serás el espía y yo de tu amor el secreto». Un momento más tarde, Nick llega apurado a casa de su padre, accionando torpemente la alarma, mientras se percata que sobre la mesa hay un papel que dice pista 3. En un recuerdo del pasado, podemos percatarnos de que es Amy quien cuida más su relación, dando ánimos a un desempleado y malhumorado Nick. Mary Beth, quien es mamá de Amy, logra juntar en un evento a varias personas, que tiene como propósito buscarla, en donde al mismo tiempo ella empieza a tener desacuerdos con Nick, quien es culpado de estar despreocupado por el triste acontecimiento. Dándonos razones para desconfiar de él, nos percatamos que Nick mantiene una relación pasional con una joven mujer, quien, en pleno caos por la desaparición de Amy, llega a la casa donde está él y se le arroja de manera descontrolada incitando a un encuentro carnal. Nick sigue haciendo que aumente nuestro rechazo hacia él, al ver cómo en un recuerdo hace que su esposa se sienta desesperada, usada y patética por sus tratos. Al discutir con ella, quien solo le sugería que tuvieran un hijo para tener una motivación mutua, el maldito la empuja con violencia y le hace daño, y al estrellarla contra el barandal de las escaleras, la hiere aún más en sus sentimientos que el mismo maltrato físico. En el tercer día de la búsqueda, la hermana de Nick le muestra en la televisión cómo los medios lo atacan y lo toman como un desgraciado, mientras también le reclama al haberlo encontrado acostado con su joven amante, diciéndole que es una estupidez y que está complicando demasiado las cosas. En un análisis de laboratorio del departamento de policía, se descubre que en casa de la pareja había un tremendo charco de sangre, que fue limpiado. Además de que encuentran como posible arma un palo alargado. Cuando casi se gana a la gente del pueblo en una congregación de apoyo, cual político en campaña, Nick es acusado por una vecina, que se presume amiga de Amy. Además de que menciona que él sabía que su esposa tenía 6 semanas de embarazo. Varias de las averiguaciones muestran cosas sospechosas de Nick, pero la principal es que unos días antes de la desaparición, él tramitó un aumento en el seguro de vida de su esposa, y ante los cuestionamientos de la policía, él sigue argumentando que es inocente, pidiendo además muy molesto, que no le vuelvan a interrogar si no es con la presencia de un abogado. En este punto, las pistas que acusan a Nick hacen que los detectives estén muy cerca de arrestarlo.
Sin embargo, si lo pensamos un poco, él debía ser muy tonto para haber matado a su esposa siendo tan descuidado al dejar tantas cosas que lo incriminaran. Mientras los detectives se encuentran en el sótano de la casa del papá de Nick, el diario de Amy, en donde hay cosas escritas que denotan el miedo a morir a manos de su esposo. Para nuestra sorpresa, momentos más tarde nos damos cuenta de que Amy, con sangre fría y con meses de preparación, estuvo montando una serie de situaciones, tales como los problemas económicos o el lavado de cerebro a su vecina, a quien convenció de que Nick podría matarla e incluso robó su orina para que su embarazo pareciera el de ella y quedara en su expediente clínico, y hasta se extrajo sangre para poder derramarla por el piso y crear una escena de crimen con arma homicida y todo. Hasta el diario contenía historias inventadas, lo cual le era fácil al recordar que es una escritora afamada. Además, como toque final, da las pistas necesarias para guiar a la policía hacia su falso diario. Fueron una serie de actos estratégicamente planeados, todo para que, en un momento dado, ella pudiera desaparecer, dejando a su esposo inculpado por su muerte y a todos odiándolo por ello. En una serie de actos delirantes y liberadores, ella nos relata todo lo que ella le entregó a su esposo en la relación, tratando de justificar sus actos y apaciguar su conciencia. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que Amy está dispuesta a llegar muy lejos con el teatro que ha armado, atentando incluso contra su integridad o hasta su vida. A 3 días de su desaparición, Amy, quien disfruta su oculta nueva vida, cuenta a una vecina del lugar de descanso, como su esposo, sin decir obviamente quién es ella ni él, que lo encontró saliendo del bar, que ella misma le compró, con una chica que hacía dudar, por su edad, si podía entrar a ese lugar. Y que lo vio haciéndole los mismos mimos que a ella cuando se conocieron. Siendo ya una noticia a nivel nacional, Nick viaja para tratar de contratar un famoso abogado, quien ha manejado casos famosos similares. Al verlo, inmediatamente reconoce a Nick, diciéndole que lo esperaba antes para tomar su caso, pero al contar su versión, obviamente este abogado piensa que es una locura. Con una pizca de esperanza y por indicación del abogado, Nick comienza hablando con un exnovio de Amy, llamado Tommy. Pareciendo honesto, él le empieza a contar cómo ella le empezó a hacer la vida imposible, terminando por destruirlo al ser acusado de agresor sexual. El abogado propone anticiparse a una posible declaración de la joven amante de Nick, diciendo a la policía todo lo que había hecho con ella, tratando de controlar esa posible complicación. Sin saber con quién se ha estado relacionando y habiéndole descubierto un fajo de dinero, los vecinos, que no tienen buena pinta, entran a la fuerza a la cabaña de Amy. Amenazándola y sin poder encontrar el dinero, él se da cuenta que oculta algo y para sorpresa de Amy y tratando de apelar a la amistad que pensaba tenía con la joven vecina, se da cuenta de que ella es peor que él. En una medida desesperada y dándose cuenta de que las cosas no están siendo tan placenteras como lo había planeado, Amy cita a su exnovio, pero no para decirle la verdad, sino para convencerlo de que se había ocultado porque Nick la había amenazado de muerte y que incluso había provocado que perdiera a su inexistente bebé. Siguiendo con el plan del abogado, conciertan una cita con una afamada presentadora para que se grabe una entrevista para la televisión, en donde Nick declare su infidelidad, planeando mostrarse arrepentido para disminuir el sentimiento de odio generalizado del público con él. Pero las cosas se complican debido a que la joven amante se adelanta unos minutos a declarar por otro medio dicha infidelidad, dejando mal parado a Nick. Amy se da cuenta con preocupación que él le ayudará, pero no lo hará a cambio de nada, puesto que aún sigue enamorado de ella. Incluso él acuerda con ella que verán la entrevista de Nick por televisión juntos. ¿Cuál va a ser su sorpresa cuando escuchan que Nick está manejando las cosas muy bien a su favor, mostrándose arrepentido por sus actos y preocupado por su esposa? Siendo una vez más interrogado por los detectives en el cuartel de la policía, y aunque Nick sigue desmintiendo el homicidio, ellos al mostrarle el palo ensangrentado, que ahora sabemos que preparó Amy, logran tener elementos suficientes para hacer lo que tanto deseaban, arrestarlo. Tramando alguna maldad para salvarse, la genial Amy monta una nueva escena, en donde aparentemente tratará de hacer ver que su exnovio la tenía a la fuerza en su casa, apareciendo medio amarrada y ensangrentada ante las cámaras de seguridad de la casa, sin privarnos de una gran actuación en donde demuestra un gran sufrimiento y desesperación. A los 29 días de desaparecida, mientras su abogado saca momentáneamente a Nick de la cárcel, Amy sigue con su meticuloso plan,
haciendo marcas de amarre en sus muñecas e incluso hiriendo sus partes íntimas con una botella, pasando después a seducir a su ex, probablemente para conseguir pruebas de un acto carnal. Y logrando sorprendernos aún más con su maldad, mientras su ex termina el acto, ella lo degolla sin piedad, con una frialdad maligna. Acto seguido y con otra memorable actuación, Amy llega ensangrentada en un vehículo a su casa y frente a los medios abraza a Nick, como si viniera de haber estado cruelmente secuestrada por días. Y sabiendo que todo debía ser un montaje, Nick la abraza diciéndole, «Eres una zorra maldita», y ella, sin poder más con la situación de su secuestro, se desmaya exhausta. Haciendo gala de su ingenio, imaginación y capacidad histriónica, Amy comienza a relatar su versión inventada de secuestro. Ella, al continuar, describía actos aberrantes que le hacía su ex durante su secuestro. Posteriormente, la sorprendente Amy regresa a casa, aliviada en compañía de su esposo y siendo tomada como una mujer admirable y valiente por todos los medios, por la gente a través de ellos. Hasta aquí, ya no sabemos si Amy ha enloquecido o si solo tiene el grado de maldad mayúsculo que ha mostrado, al querer seguir fingiendo con Nick que todo fue verdad. Y al decirle el que mató a una persona y debe pagar, ella le recuerda que nadie creería eso y que, si él se va, se echará a todos encima al abandonar a una mujer que ha sufrido tanto. Con una desvergüenza total, cuando Nick le pregunta si alguna vez hubo un bebé, ella le dice que si quiere pueden hacer uno. Siendo inteligente y logrando mantener la calma y su integridad, Nick es recomendado por Amy para que acepte que realizó los actos que ella describe en su diario, para que pueda sentirse más tranquila. Pero nosotros y Nick sabemos que es una amenaza y conocemos de lo que es capaz si no coopera. Con la maldad que la caracteriza, Amy da como regalo una prueba de embarazo positiva a Nick. Sin embargo, él le dice que no la ha tocado, y sabiendo que esto lo atará más a ella, lo saca de sus cabales y finalmente, haciendo un poco de justicia, pero solo un poco, la azota contra la pared. Pero ella, ya en un estado demencial, solo se burla y aparenta que podrán seguir con su matrimonio obligándolo a decirlo públicamente. Y él, ya sin tener alternativa y movido por el cariño hacia el bebé, que ni siquiera estaba seguro fuera de él, acepta su destino de continuar con su relación al lado de una psicópata y maligna mujer. Y bien amigos, esta fue la impresionante historia de la película de hoy. Gracias por visitarme y te espero pronto en otras interesantes historias de película.